Son 225 mil millones de dólares que Venezuela ha desperdiciado a través del subsidio cambiario y que nos ha llevado a una hiperinflación, que nos ha llevado a un empobrecimiento muy fuerte de todos los venezolanos. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos de nuevo a las 3 preguntas por Julio Andrés Borges. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque alguna vez se dijo que cuando hay que cambiar una economía comunista y corrupta a una economía de mercado capitalista, es como cambiar una sopa y convertirla en agua limpia. Y ese es el reto que tenemos ahora en Venezuela con el tema económico. Y para hablar de lo que es esa cotidianidad de lo económico, he querido conversar hoy con Alejandro Grisanti. Alejandro Grisanti, doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, ingeniero de computación de la Universidad Simón Bolívar, es además economista de la Universidad Católica Andrés Bello y es director de una de las firmas de economía más prestigiosas de Venezuela y América Latina, que es Eco Analítica. Bueno, Alejandro, bienvenido. De verdad que gracias por tu tiempo para conversar sobre 3 temas que creo que le interesa a todo el mundo en Venezuela y a todos los venezolanos fuera de Venezuela. Lo primero es porque había una expectativa que con el cambio del 3 de enero, con la captura de Maduro y el hecho de que esté ahorita preso y que los Estados Unidos hayan entrado en Venezuela con toda esa fuerza, la expectativa era de un enorme boom económico, es decir, inversiones, movimiento de la economía, y lo que uno siente en la calle no es eso. Lo que uno siente en la familia, de los amigos, uno es todo lo contrario, es una gran desesperación por el aumento de los precios. ¿Por qué ese efecto no se dio? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cuál es el cortocircuito? Sí, Julio, bueno, muchas gracias por la entrevista. Mira, creo que hay 2 cosas fundamentales, ¿no? Generalmente las cosas en economía tardan. Cuando tú tomas una política hoy, ese cambio lo empieza a sentir la gente en un lapso de 3 a 6 meses. Es decir, los cambios que se están produciendo en enero, febrero, se van a comenzar a sentir de alguna manera en la economía venezolana y en el bolsillo de los venezolanos hacia el segundo semestre del año. A mí no me cabe duda, por ejemplo, Julio, que nosotros vamos a tener quizás una de las mejores navidades que hayamos podido tener en los últimos 15 años. Sin embargo, hay que esperar y llegar a diciembre. Y aquí la urgencia, digamos, que uno ve y que uno recomienda a los diferentes actores de política es cómo hacer para que eso se apresure, para que la gente empiece a sentir un poco en su bolsillo más rápido el cambio. Y para ello no hay otra cosa que incrementar sus ingresos. Yo creo que de cara al 1 de mayo ya nos ha venido adelantando de alguna manera tanto las autoridades venezolanas como americanas de que muy posiblemente viene un incremento de los ingresos de los trabajadores. Hay una gran discusión si esta se va a hacer vía salario o vía bono. Nosotros esperamos que se vaya a hacer un poco de ambos mientras se terminan de solucionar algunos cuellos de botella que tiene la ley orgánica del trabajo, pero la única manera de poderlo sentir es que haya un incremento salarial, un incremento de ingresos de cara al 1 de mayo. Pero hay un tema, Alejandro, que si uno lo va a lo concreto, digamos, a la carne y hueso cotidiana, quizá una de las cosas que más se palpa es que en teoría los dólares o hay dólares entrando en la economía venezolana en este momento, pero esos dólares nadie sabe dónde se quedan, porque al final al venezolano común y corriente que tiene su negocio, que tiene su empresa, que tiene su taxi, que tiene su emprendimiento, está seco completamente de poder acceder a esos dólares. Y bueno, la pregunta es si está seca la economía a ese nivel de la persona que está echándole pichón todo el día, es porque la economía que le está pasando que no tiene ningún tipo de alimentación en este momento. Sí, mira, ahí inexplicablemente los venezolanos no hemos internalizado, y las autoridades por supuesto menos, de que no se pueden vender dólares por debajo del precio del mercado. Si tú empiezas a asignar dólares por debajo del precio del mercado, esos dólares van a terminar en manos de enchufados, en manos de gente que va a estar arbitrando los mercados, no van a ir al destino final de lo que... Y eso está pasando ahorita, digamos, están quedando en la mitad del camino.
eso ha venido pasando todavía cuando tú mantienes un tipo de cambio de mercado que está muy por encima de un tipo de cambio oficial, de un tipo de cambio de subasta, de un tipo de cambio de asignación. Cada vez que las autoridades han vendido dólares, intentan venderlo a sus amigos por debajo del precio oficial y eso termina afectando de una manera muy fuerte a Venezuela. Mira, Pero el ¿es un subsidio tema de la cambiario tasa de cambio o es un tema de arbitrariedad en el sistema, en el sentido que es, es es un absolutamente discrecional? es un tema totalmente discrecional que hoy tiene las autoridades y el Banco Central de asignación de dólares por debajo de los precios de mercado. Aquí es necesario cambiar ese paradigma, Julio. Esto tenemos en este paradigma más de 25 años con este control de cambio. El gobierno ha fracasado durante 25 años intentando vender dólares por debajo de la tasa oficial. Aquí se han despilfarrado una suma que yo sé que a mucha gente no le va a entender, pero que es muy grande. Son 225 mil millones de dólares que Venezuela ha desperdiciado a través del subsidio cambiario y que nos ha llevado a una hiperinflación, que nos ha llevado a un empobrecimiento muy fuerte de todos los venezolanos, porque esos 225 mil millones de dólares terminaron llegando a muy pocas manos, muy posiblemente a muchos enchufados, muy posiblemente es una de las principales fuentes de corrupción. Entonces, una cosa que no ha cambiado desde el 3 de enero es que el gobierno y las autoridades siguen empecinadas en vender dólares subsidiados y eso es necesario detenerlo a la brevedad posible. Pero una de las discusiones que señala eso, Alejandro, que uno lo recoge también en el sentir del pueblo y en el sentir de todo lo que es en este momento la expectativa venezolana de cambio, es que es difícil pensar en una transformación económica solamente, exclusivamente, como si nada más habláramos de una transición de la economía y dejar atrás todo lo que tiene que ver con la transición política, elecciones, instituciones representativas, que haya verdaderamente una fuerza en la cual sean los venezolanos los que tienen la palabra. En tu visión como economista, ¿puede haber transición económica si al mismo tiempo no se da esa transición política que queremos los venezolanos? ¿Cómo se logra para que haya una sincronización y realmente el país termine después de todo esto en donde toca, que es en libertad, en democracia, en prosperidad, en justicia? Mira, Julio, uno de los grandes riesgos que tenemos hoy es que precisamente terminemos logrando la transición económica sin la transición política. Es muchísima la literatura que existe en economía, muy variada, muy fuerte, muy determinante, de que se puede crecer sin democracia. Quizás no se puede crecer sin derechos de propiedad, que eso también lo vulneró el chavismo y el madurismo, pero sin democracia sí se puede crecer y esto es muy fuerte, porque al final tenemos muchísimos ejemplos internacionales y bueno, salta China, por ejemplo, que es el país que tiene una de las tasas de mayor crecimiento en el mundo sin ningún tipo de democracia. Hay que ver la historia de Venezuela del siglo XX. Tuvimos periodos de altísimo crecimiento con Juan Vicente Gómez y después con Marco Pérez Jiménez sin democracia. Entonces, aquí el gran riesgo, el gran reto que tenemos hoy es cómo precisamente, como tú dijiste, nosotros por una parte recobramos la democracia, porque yo sí veo que con los cambios que se están dando, el crecimiento a mí me parece prácticamente asegurado tanto para el 2026 como para el 2027. ¿Se va a tardar en que lo siente usted? Sí. ¿Le va a tardar a que le cueste, a que le entre en su bolsillo? Sí, quizás va a ser hasta Navidades donde hay que esperar, pero el crecimiento económico no me cabe duda que viene y aquí la gran incógnita que todos los venezolanos tenemos duda es si en este proceso vamos a recobrar la democracia. Y esto es bien importante de alertar porque no es cierto que la no democratización del país va a parar el crecimiento. Las empresas petroleras del mundo están acostumbradas a invertir en países no democráticos y eso perfectamente podría pasar en Venezuela y nuestro reto es cómo de alguna manera solucionamos el problema del bolsillo del venezolano, pero adicionalmente redemocratizamos el país para poder, digamos, volver a ser la Venezuela que fuimos durante mucho tiempo. Pero pareciera, Alejandro, que en ese tema no hay unanimidad, porque si uno lo ve por lo que se maneja, digamos, como información pública, las petroleras pareciera que algunas sí tienen intención de ir a Venezuela, de entrar a invertir en Venezuela,
y otras son como muy cautelosas. ¿Eso refleja un poco lo que piensa el mercado petrolero o no petrolero? ¿O tú crees que eso también se va a sobrepasar y al final va a haber como una especie de estampida a favor de inversiones en Venezuela, aún sin cambio político? Mira, yo creo que diferentes empresas petroleras tienen diferentes perfiles de riesgo, ¿no? Y es muy claro eso. Nosotros en esta primera etapa, Venezuela está premiando al incumbente, está dándole mayores oportunidades a los que están produciendo petróleo en Venezuela y ha dejado un poquito rezagado, ¿ok?, a las empresas que hoy no están produciendo petróleo en Venezuela. Sin embargo, muchas de estas empresas, Exxon, que dijo que Venezuela no era posible de invertir allí, pero tiene una delegación ahorita en Venezuela buscando oportunidades. ConocoPhillips, al cual se le nacionalizó sus activos en el 2007, también está buscando de alguna manera algunos activos y algunos pozos petroleros donde poder invertir. ¿Y por qué es esto? Porque producir en Venezuela tiene un riesgo geológico muy bajo, tiene un riesgo de inversión, es decir, cuando abres un huequito encuentras petróleo, eso es lo que quiere decir al final que el riesgo geológico sea muy bajo, y los costos de producción también son muy competitivos, son relativamente bajos, y eso es lo que impulsa a las empresas petroleras a buscar a invertir a pesar de que no haya democracia en Venezuela. Y por eso, recordémonos qué países estamos hablando que son productores de petróleo. Ahí son prácticamente ninguno los que son verdaderas democracias y digamos, ejemplo de democracia. Entonces, aquí es bien importante entender que se puede crecer sin democracia, que se puede atraer inversiones al sector petrolero sin democracia, y el gran reto que tenemos todos los venezolanos es ver cómo redemocratizamos el país, cómo ese país Venezuela, que era un exportador de democracia en América Latina, cómo volvemos a fortalecer ese derecho de que todos los venezolanos tenemos para poder votar y cambiar nuestro gobierno. Alejandro, muy bien. Muchas gracias por esta conversación. Y bueno, quedamos pendientes para hacerle seguimiento al tema económico, que al final de todos los temas preocupa tanto o más que el mismo tema democrático en el país, y que la gente, por supuesto, que lo sufre con una intensidad mayor y cotidiana. Y bueno, por ahora lo que quedamos entonces es, vamos al próximo segmento y vamos a comentar entonces esta conversación con Alejandro Grisanti. Muchas gracias, Julio. Un placer. Bueno, creo que queda un tema muy preocupante en esta conversación con Alejandro Grisanti, porque él dice, bueno, esa sensación de boom económico va a venir sí o sí, y los venezolanos en 1, 2 o 3 meses lo van a sentir y van a tener unas grandes navidades. Pero la pregunta de fondo es, ¿y eso es realmente lo que quiere el país? Bueno, yo me atrevo a decir que sí o no. ¿Por qué sí? Bueno, porque la gente quiere tener calidad de vida, quiere tener empleo, quiere tener capacidad de comprar, de darle futuro a sus hijos. Pero no, ¿por qué? Bueno, porque todo eso sin democracia, sin libertad, al final no es el sentimiento que quieren los venezolanos. Y lo más importante, a pesar de que pueda venir ese crecimiento sí o sí, como dice Alejandro Grisanti, nos olvidamos que Venezuela, si algo ha comprobado, si algo se ha experimentado en Venezuela, es que el problema no es falta de recursos. Recursos es lo que ha habido y lamentablemente es lo que ha sobrado en décadas donde hemos visto ir y venir boom petrolero tras boom petrolero tras boom petrolero, y los venezolanos están cada vez más pobres y más pobres. De manera que si va a entrar más dinero, como parece indicar la economía, pero el sistema es igual, y el mismo tema de los dólares es el mismo, en el cual los enchufados, los que manejan los dólares, los que regalan, los que venden los dólares, son los que tienen la discrecionalidad. Bueno, esos 225.000 millones de dólares que habló Alejandro Grisanti que ha tenido Venezuela, de nuevo se van a perder. Aquí se necesita un cambio estructural, transparente y libre, que no haya más nunca controles de cambio, que han sido el foco de corrupción más grande que ha tenido Venezuela en el chavismo, madurismo y en décadas, y que haya una economía que se transforme transparentemente en algo que todo el mundo pueda controlar, crecer y ver cómo se va dando calidad de vida a toda la gente. Por eso decíamos al principio que la gente dice cuando hay que cambiar una economía comunista corrupta a una economía libre y una economía que tenga verdaderamente el mercado funcionando, es como cambiar una sopa a una pecera. Y ese reto en Venezuela se logra no solamente con más dinero, sino también con más controles y sobre todo con más democracia.